Si no hay acuerdo, la metodología era dejar eso anotado como no hay acuerdo y avanzar en otros puntos. Sí, adelante. Bueno, como no hay acuerdo, yo creo que la relatoría debe tomar nota y registrar textualmente la propuesta de los pueblos indígenas y registrar textualmente la propuesta del gobierno y que quede ahí que en ese punto no hay acuerdo. Y para eso me parece que tiene usted el artículo para que se lo lea la relatoría para que lo registre, porque en el fondo hemos argumentado, pero se resume en que mantenemos que todos los órganos, de acuerdo a la ley, 18.000 y tanto aparece ahí, para que quede registrado la relatoría, por favor. Pero, acá pero. Okay. Sí, la petición es que lo lea y lo registre. O se lo entregue. Es un acto de buena fe. Sí. Aló. Aló. Artículo de participación. No hay... Claro, si la numeración es distinta. Sí. La numeración de la propuesta del gobierno es distinta a la que ustedes tienen. Ustedes fueron agregando más números. Ahí está, el presente reglamento se aplica, está en un punto. Abajo ahí. Ahí está. Y llevarla a una, ¿te parece llevarla a una propuesta, a una nueva propuesta del gobierno? El gobierno propone incorporar ese concepto. La propuesta, o sea, no hay acuerdo, pero el gobierno propone incorporar este concepto. Claro, no hay acuerdo. Yo creo que no hay acuerdo, por lo tanto se mantiene los artículos sin modificación, porque si usted le agrega una modificación que no va a cambiar en nada el objeto que nosotros queremos instalar. Sí, pero. Pero, ¿quedó claro cómo lo van a incorporar ahí en los redactores? ¿Sí? ¿Puedo pasar acá? ¿Está claro, Peña y Matías? ¿Estamos claros? A ver, más o menos, porque me parece que, o sea, sí y no, perdón que interrumpa, pero está bien, no hay acuerdo, pero sí hay una propuesta del gobierno, entonces me parece que por lo menos que debe quedar registrado en un acta que hay una propuesta del gobierno en referencia a esa materia. Entonces, una cosa es que esa propuesta no sea acogida por los pueblos indígenas, pero el gobierno sí tiene una propuesta al respecto. Pero por eso es que la relatoría recoge las dos posturas que están escritas. Y si no, recogería solo una, que ya sería el consenso. No hay consenso, por lo tanto, que quede registrado. Yo creo que pasamos a otro artículo. En algún momento volveremos a dar una vuelta. Cada uno a lo mejor puede repensar, porque yo también asumo que ustedes dijeron que también lo podían volver a evaluar. Nosotros también, entonces yo creo que tiene que existir esa posibilidad para ambos lados. En el momento actual, a esta hora, el artículo lo mantenemos en función de los argumentos que ha leído la mesa, los representantes de los pueblos indígenas. Acá y allá, por favor. Sí, mira, yo encarecidamente, en una inflexión más, digamos, esta tarde, quiero hacer un llamado especial. Estamos en una mesa de consenso, de consulta, consenso. Dicho esto, el peso específico que tiene para los pueblos indígenas el tema de las municipalidades se ha transformado en una piedra de tope. Siguiendo el argumento de mi hermano Marcial, ¿cierto? A lo mejor tenemos que darle una vuelta, pero yo también pediría al gobierno darle una vuelta con ojos no solamente tecnicistas jurídicos, ¿cierto?
Ya más de alguna vez ya hemos argumentado que si no dejamos a los abogados acá y las experiencias de vida de cada uno de los participantes que estamos acá no tendrían ningún valor. Entonces, vuelvo a repetir, humildemente, ¿cierto? Estamos en una mesa de consenso, ese es el llamado que nos convoca, y si bien no estamos de acuerdo en este minuto, yo les pediría darle una vuelta más. Nosotros nos comprometemos también, como lo he escuchado de Marcial, le vamos a dar una vuelta, pero tomen en cuenta el peso específico que tiene para las comunidades, para todos los pueblos indígenas, no solamente de uno, el tema de las municipalidades en sus gestiones y en su quehacer diario. Gracias. Muy bien. Sí, allá habían pedido la palabra. Iván Cheuquilaf de Sexpress. Yo creo que estamos de acuerdo en que se exprese que hay dos textos diferentes, que no hay un acuerdo en esa materia, pero yo creo que es muy importante expresar que si hay un acuerdo esencial, que es que el gobierno entiende también que las municipalidades tienen la obligación de realizar la consulta. ¿Ya? Yo creo que eso debería ir en la relatoría, porque es muy importante expresar ese acuerdo, porque eso nos va a facilitar acercar las posiciones. Y respecto a la petición que se hizo recién, efectivamente estamos reglamentando, o sea, estamos elaborando un reglamento. Esto es una norma jurídica y no es una declaración de buenas intenciones. Entonces no podemos consensuar cosas que en la práctica no van a producir un efecto real, ¿ya? Porque no corresponde. Porque esta es una norma jurídica que se va a insertar en el ordenamiento jurídico. Si fuera una simple declaración de buenas intenciones, quizás podríamos utilizar otro lenguaje. Pero nosotros como gobierno tenemos que ser muy responsables en entregar un instrumento que se aplique posteriormente. Porque si entregamos un instrumento que no se va a aplicar, no tiene sentido el regular la consulta. ¿Ya? No es por una mala intención de no querer llegar a un acuerdo. Quería solamente dejar esa constancia. Muy bien. Yo creo que se agradece la aclaración, sin embargo, en lo concreto, si esa manifestación de buena voluntad o de solucionar el problema aparece, que se refleje en una nueva redacción. Y yo creo que en una próxima vuelta miramos y nuevamente debatimos, pero nosotros ya la argumentación también la dimos. Entonces aquí la pregunta es ¿cuál argumentación es más valedera que la otra? Estamos entrando en ese juego y la argumentación nuestra tiene absoluto sentido porque no se fundamenta en los espíritus antiguos de mi pueblo, se fundamenta en los mismos instrumentos jurídicos sobre los cuales estamos hablando. Entonces, si aparecen este tipo de diferencias o razonamientos, vayamos en una vuelta más reflejándolo en un articulado, porque de lo contrario seguimos argumentando sobre algo que ya no tenemos acuerdo. Y la idea entonces es clarificar, por eso llegamos a esta metodología, porque queda en el ambiente de que sí tenemos acuerdo, pero en la práctica nos dimos cuenta que no es así. Por lo tanto, la revisión sobre la consulta, la revisión sobre la participación, la revisión sobre el pueblo indígena, el objeto debiera seguir la misma lógica para que al final del día evaluemos objetivamente si hay acuerdo o no hay acuerdo. Y esta es una metodología que nos permite eso. A ver, perdón, estamos de acuerdo, pero también estamos en desacuerdo, porque la metodología creemos que es una metodología de consenso y a nosotros nos parece que es importante que quede explícito también en algunas cosas que sí estamos de acuerdo. Ahora quizás no tenemos la forma de escribirla formalmente en este reglamento, pero sí estamos de acuerdo que el deber de consulta no exime a las municipalidades. Y eso para nosotros creemos que es algo trascendental. Yo no veo por qué el inconveniente de poner eso si estamos de acuerdo todos, que las municipalidades no se eximen del deber de consulta. Nosotros también creemos que en el fondo el acta tiene que reflejar, es importante, si va a haber un acta y una relatoría, el acta y la relatoría tiene que reflejar los acuerdos, ¿cierto? Y esos acuerdos, por lo menos, a mí no sé cuál es la diferencia que tenemos que, si ustedes no consideran que las municipalidades están exentas del deber de consulta, nosotros consideramos que las municipalidades no están exentas del deber de consulta. Entonces, si es que hay un acuerdo en esa materia, no entiendo por qué no lo podemos reflejar con un acuerdo. O sea, ¿ustedes no piensan que las municipalidades no están exentas del deber de consulta?
No, pero es que estamos confundiendo. Yo le pido a la relatoría que mantenga no los pajaritos en la pantalla, sino que por favor los artículos que estamos debatiendo, porque ahí objetivamente le podemos decir cuál es la diferencia, señora Bocavilo. O sea, la propuesta del gobierno está escrita, la nuestra está escrita, los argumentos ya los dimos. Entonces, ¿cuál es el objeto de decir que hay acuerdo si objetivamente en el articulado no se ve ese acuerdo? O sea, es una cuestión lógica. Quiero hacer una petición a la mesa en general, sí, pero especialmente a las comunidades. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es en la propuesta de que se regulen a todos los órganos de la Administración del Estado el artículo 1 de la Ley 18.575, específicamente eso. A la vez pediría que ustedes tuvieran la claridad de que lo que están negando o lo que no estamos llegando a acuerdo respecto a nuestra propuesta no es específicamente aquello que estaba redactado originalmente, sino que están negando o no están de acuerdo con el hecho tampoco de que se deje claro de que las municipalidades tienen que establecer tal cosa. O sea, que lo que dejar constancia, lo que se está trabajando acá, no es solamente lo que está escrito, que es lo que se viene conversando durante 2 semanas atrás o 3 semanas atrás, sino a lo que llegó cada una de las partes en la mesa. Entonces nosotros decimos que no a ese artículo, como también podríamos decir que no eventualmente a otro que formulara la mesa en este proceso de diálogo, porque es un diálogo, no estamos enfrentando 2 piedras de los mandamientos. Entonces yo pediría también que se dejara constancia a qué es lo que, a dónde llegó el gobierno, o qué es lo que llegó el gobierno a formular eventualmente, avanzando en su propuesta original, y eso fue precisamente lo que se negó por parte, el acuerdo por parte de las comunidades. Entonces simplemente un tema de igualdad de situaciones. Ustedes eventualmente pueden avanzar también en las propuestas que tienen y no habría problema, nosotros no tenemos ningún problema en decir, ¿saben qué? No estamos de acuerdo con la propuesta original escrita y tampoco estamos de acuerdo con la propuesta que acaban de plantear. Pero nosotros finalmente, yo creo que la relatoría debería reflejar esa voluntad que han avanzado las partes en este diálogo. No creo que debería bastar con lo que está escrito en cada una de las propuestas, que eso es la base. Y cada uno ha hecho concesiones, y con esas concesiones, que yo creo que debería dejarse constancia de cómo finalmente quedan, tampoco se llegó a acuerdo. Y eso es más fiel que eventualmente 2 textos que se presentaron, por lo menos el nuestro hace mucho tiempo, y el de usted hace 2 semanas atrás, pero yo creo que han habido avances, no acuerdo en algunos casos, pero creo que han habido avances en cierto sentido. Ese es el punto que quiero hacer, simplemente que se deje constancia de cuál es la propuesta de cada uno, la propuesta real, la propuesta que está en el diálogo de la mesa. En ese punto no nos pongamos formalistas. Muy bien. ¿Quedó clara la petición? Allá, por favor. Sí, bueno, yo creo que también el Estado de alguna forma tiene que comprender y entender, si bien en esta nueva relación, pero yo lo llamo, por ejemplo, al espíritu de lo que significa todo esto. Allá apuntamos, o sea, los pueblos indígenas, por años no se nos ha quitado el espíritu de lo que significa la ley y generalmente lo ha llevado solamente en interpretaciones. Entonces, desde ese punto de vista, nuestra argumentación y lo que nosotros planteamos es mucho más que el simple número de ley. Nosotros lo que apuntamos es al espíritu, ¿no es cierto?, que corresponde al territorio, que corresponde a la localidad, que corresponde a la comunidad, porque allí nosotros venimos a representar a ese pueblo, a esos pueblos que están ahí. Y la gran piedra de tope de este trabajo es justamente los municipios. Entonces, también ustedes tienen que entender, y muy bien lo dice también, ¿no es cierto?, el relator, cuando habla, ¿no es cierto?, de regímenes especiales. Y allí creo que tanto el Estado, ustedes como representantes del Estado, tienen que ver ese espíritu que nosotros queremos. No es que nosotros digamos simplemente no, ¿sabes que no queremos? No, nosotros estamos yendo al espíritu de lo que esto va a significar y significa y va a significar por tiempo más después. Entonces estamos en construcción de algo que también a nosotros se nos va a juzgar en algún momento, porque nosotros representamos a los pueblos. Entonces en ese punto yo hago el llamado a esto de buscar el espíritu que esto significa, de establecer estos argumentos, ¿no es cierto?, y de los puntos que estamos tratando. Eso, gracias. Acá había una opinión. Sí, mira, yo no quiero ser reiterativo, pero quiero recordar el argumento que hace James Anaya cuando dice que el Estado chileno le debe quedar claro que el deber de consulta alcanza a todos los órganos de la administración, en la medida que
adopten medidas susceptibles de afectar a los pueblos indígenas.